22 mujeres ya habían fallado en el intento de cuidar al ranchero más intratable de todo el norte de México. Las expulsaba en menos de 15 días, algunas huyendo entre lágrimas en medio de la madrugada, dejando solo notas apresuradas sobre la mesa de la cocina. Los médicos que recorrían la Sierra Madre habían desistido de encontrar la cura para la enfermedad misteriosa que devoraba sus fuerzas día tras día, limitándose a enviar remedios caseros y elixires que nunca funcionaban. Pero lo que nadie sabía era que aquel ranchero aparentemente arruinado guardaba un secreto que cambiaría todo, una fortuna escondida que rivalizaba con las mayores del territorio mexicano, y que en aquella mañana helada de octubre de 1879, una joven viuda estaba a punto de cruzar las puertas de hierro de aquella propiedad aislada en las montañas de Durango, sin imaginar que su vida jamás sería la misma nuevamente. Las pesadas puertas de hierro forjado de la hacienda Mendoza rechinaron cuando 3 mujeres bajaron corriendo por el camino de tierra batida hacia la carreta que las esperaba. Una de ellas lloraba de forma descontrolada, el rostro rojo e hinchado, las manos temblando intensamente mientras intentaba protegerse del frío de la mañana. Las otras 2 trataban de calmarla sin mucho éxito, pero ellas mismas parecían aliviadas por estar dejando aquel lugar problemático atrás. El capataz de la propiedad, un hombre de bigote grisáceo llamado Don Esteban, solo sacudió la cabeza con profunda resignación. Sus ojos cansados habían presenciado aquella escena tantas veces que ya no causaba sorpresa, solo una tristeza pesada y persistente. Aquella rutina dolorosa se repetía semana tras semana, mes tras mes, como una dificultad que nadie conseguía superar. Ninguna de las mujeres contratadas para cuidar a Rodrigo Sebastián Mendoza y sus 3 hijos huérfanos de madre conseguía permanecer más de 2 semanas bajo aquel techo. Y había algo más que todos comentaban en voz baja en los mercados de Durango. Los 3 pequeños estaban creciendo sin control, sin madre para guiarlos, sin padre saludable para disciplinarlos. Era una tragedia en cámara lenta, y toda la región observaba impotente. Los curanderos y médicos viajeros que habían enfrentado el viaje peligroso por la sierra ya no creían en una recuperación posible. Se limitaban a proporcionar tés de hierbas amargas, tinturas que prometían milagros pero entregaban solo esperanzas vacías y consejos vagos para una dolencia que parecía absorber la vida del hombre lentamente, como si algo invisible estuviera consumiendo su alma por dentro. Lo que hacía todo aún más trágico era que la mayoría de las personas en la región creían firmemente que Rodrigo estaba prácticamente en bancarrota. La hacienda parecía abandonada en algunas áreas, cercas rotas se extendían por kilómetros, el ganado había disminuido visiblemente a lo largo de los meses, y había deudas conocidas con proveedores locales que llamaban a la puerta toda semana. Nadie imaginaba que escondido en los fondos de aquella propiedad aparentemente decadente, había una fortuna en oro y plata acumulada a lo largo de décadas, riqueza de minas secretas que solo Rodrigo conocía la ubicación exacta. Pero en aquella mañana fría y cristalina, con el cielo anaranjado del amanecer pintando los picos nevados de la Sierra Madre de tonos rosados y dorados, una mujer completamente diferente estaba a punto de cruzar aquellas mismas puertas. Una mujer que ya había conocido el amor verdadero y la pérdida devastadora. Una mujer que no tenía más nada que perder, y por eso era peligrosamente valiente, de maneras que ella misma aún no comprendía completamente. Hola, querido amigo. Aquí es Jasper Ashwood, tu narrador de historias que tocan el alma. Antes de seguir con esta narrativa extraordinaria que va a mover tu corazón del inicio al fin, suscríbete al canal ahora mismo, deja ese like y comparte esta historia con alguien que necesite creer en segundas oportunidades y en el poder transformador del amor verdadero. Escribe en los comentarios de dónde estás viéndonos. Leo cada mensaje con cariño, y me alegra saber que nuestra comunidad se extiende por tantos lugares. Un abrazo cálido para ti, y espero que disfrutes cada segundo de esta jornada inolvidable, que estamos a punto de comenzar juntos. Paloma Esperanza. Morales ajustó su vestido negro de viuda mientras observaba la imponente casa principal de la hacienda delante de sus ojos. A los 25 años, ella ya había experimentado más dolor y pérdida de lo que muchas mujeres experimentan en una vida entera.
Primero perdió a su querido padre en un derrumbe terrible en las minas de plata de Zacatecas, viendo a su familia desmoronarse financieramente de la noche a la mañana. Después, solo 1 año y medio atrás, su joven esposo Miguel Ángel murió de fiebre tifoidea, dejándola completamente sola en el mundo, sin recursos, sin apoyo, sin esperanza. Construida con madera de pino macizo y piedra volcánica oscura que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, la residencia Mendoza se erguía majestuosa contra el escenario montañoso dramático. Pero había algo abandonado y profundamente melancólico en toda aquella grandiosidad. Partes del techo de tejas rojas necesitaban desesperadamente reparaciones. La cerca que circundaba la propiedad estaba rota en varios puntos, con madera podrida y postes caídos. Ventanas sucias no reflejaban más el sol de la mañana. Todo sugería una familia en declive irreversible, luchando solo para mantener las apariencias más básicas de dignidad. Sus ojos castaño verdosos, heredados de la madre española que aún vivía en Veracruz, reflejaban una mezcla compleja de nerviosismo genuino y determinación inquebrantable. Pero había algo más profundo en aquella mirada. La sabiduría dolorosa de quien ya había amado con cada fibra de su ser y perdido absolutamente todo. Ella había dejado Veracruz solo 8 meses atrás, huyendo no solo de las deudas aplastantes que amenazaban destruir completamente a su familia, sino también de los recuerdos que la asfixiaban en cada esquina de aquella ciudad costera. Cada plaza donde ella y Miguel habían caminado de manos tomadas soñando con el futuro. Cada iglesia donde habían planeado bautizar a los hijos que nunca tuvieron la chance de concebir. Cada mercado donde él la hacía reír con sus chistes tontos. Todo era una herida abierta que nunca cicatrizaba. Y Paloma necesitaba desesperadamente un nuevo comienzo, incluso si significaba subir una montaña aislada para cuidar a un hombre que todos decían ser imposible. El territorio de Durango era su última esperanza real de juntar dinero suficiente para salvar a su madre viuda y 3 hermanos menores de perder la pequeña propiedad de la familia, que era todo lo que quedaba del legado del padre. La Oficina Territorial de Empleos en Durango había sido absolutamente clara, casi brutalmente honesta, sobre los términos de aquella posición inusual. El trabajo pagaba 5 veces más que el servicio doméstico normal, un valor sorprendentemente alto, casi sospechoso, para una hacienda que aparentemente estaba al borde de la quiebra completa. Pero había un detalle perturbador, que el agente de empleos había enfatizado repetidamente, observando su reacción con cuidado. Ninguna mujer con experiencia en cuidar enfermos conseguía permanecer al lado del ranchero doliente por más de 15 días. La mayoría huía en menos de una semana. Y había más, un desafío alarmante. Ella también tendría que ayudar a cuidar a 3 niños que habían perdido a la madre casi 2 años atrás y estaban creciendo prácticamente sin control, sin orientación femenina adecuada, sin disciplina consistente, sin amor maternal. Algunos susurraban en los mercados que Rodrigo era desafortunado por algún error terrible que había cometido. Otros decían que su dolencia era un castigo divino enviado directamente de los cielos. Había quien juraba haber oído sus gritos de dolor ecoando por los valles en las noches de luna llena, asustando al ganado y haciendo aullar a los perros en respuesta. Y todos, absolutamente todos, comentaban sobre los niños: Mateo de 11 años, Sofía de 8 y el pequeño Alejandro de solo 5, que estaban volviéndose cada vez más indisciplinados, más difíciles, más heridos por la ausencia de amor. Paloma no tenía el lujo de rechazar aquella oportunidad. No importaba cuán difícil fuera el hombre que la esperaba allá dentro, o cuán problemáticos fueran los niños traumatizados. Como viuda joven sin hijos, ella sabía perfectamente bien que sus opciones eran limitadísimas en la sociedad mexicana de 1879. Mujeres en su situación frecuentemente terminaban en situaciones mucho peores que cuidar a un ranchero enfermo en una montaña aislada. Lo que ella estaba a punto de descubrir iría mucho más allá de cualquier expectativa que su mente pudiera imaginar. El ranchero, aparentemente arruinado, guardaba secretos que podrían cambiar no solo su vida personal, sino el destino de toda aquella familia quebrantada y perdida. La gobernanta principal de la hacienda,
una mujer severa y extremadamente delgada llamada Doña Refugio, que trabajaba para la familia Mendoza desde antes de que Rodrigo naciera, recibió a Paloma con una mirada escéptica que dispensaba completamente cualquier palabra. Sus ojos oscuros y hundidos parecían atravesar el alma de la joven viuda, midiendo cada detalle, juzgando sin misericordia, cuestionando silenciosamente si esta mujer tendría el valor de enfrentar lo que todas las otras 22 no consiguieron soportar. ¿Otra viuda joven?, murmuró Doña Refugio con desaprobación mal disimulada, examinando el vestido negro de luto de Paloma. La 18ª también era viuda. Duró solo 9 días miserables. Dicen que el patrón la hizo llorar 5 veces en un solo día, y en la noche del 9º día simplemente desapareció, dejando todas sus cosas atrás. Nunca más fue vista por estas tierras. Doña Refugio condujo a la joven de Veracruz a través de la extensa casa de la hacienda, sus pasos ecoando en los corredores vacíos, pasando por habitaciones que mezclaban señales confusas de riqueza pasada con abandono presente. Muebles finos de madera tallada cubiertos de capas gruesas de polvo gris, pinturas valiosas en las paredes manchadas de humedad, con marcos ornamentados necesitando desesperadamente reparaciones. Alfombras persas importadas desgastadas y manchadas, con agujeros que nadie se preocupaba en arreglar. Todo hablaba de una familia que un día tuvo mucho dinero y poder, pero que ahora luchaba solo para sobrevivir un día más. O al menos era lo que parecía para quien no conocía los secretos más profundos de la familia Mendoza. El silencio que llenaba aquellos corredores era inquietante, casi asfixiante, perturbador de una forma que Paloma no conseguía definir exactamente. Era roto solo por el sonido rítmico de las botas gastadas de Refugio en los pisos de pino pulido, por el mugido distante del ganado en los pastos abajo, y ocasionalmente por voces infantiles distantes, gritos sin control, risas que sonaban casi histéricas, el sonido inconfundible de algo pesado rompiéndose, seguido inmediatamente de una discusión acalorada entre niños, que claramente no tenían supervisión adulta adecuada. «Los niños», dijo Doña Refugio con un suspiro profundamente cansado que parecía venir de sus botas. «Desde que la patrona Isabela murió hace casi 2 años, no hay quien consiga controlarlos adecuadamente. Don Rodrigo está enfermo de más para disciplinarlos de la forma que necesitan, y ellos aprovechan eso de todas las formas posibles. Mateo, el mayor, tuvo que volverse responsable de más para su edad, prácticamente criando a los hermanos menores solo, un niño cuidando de niños. Sofía está volviéndose sin control como los niños, olvidando completamente todas las maneras de señorita que la madre intentó enseñar. Y el pequeño Alejandro, bien, él apenas se acuerda de la madre. Tenía solo 3 años cuando ella partió. Cuando finalmente pararon delante de una pesada puerta de roble tallada con motivos elaborados de cactus, águilas mexicanas y montañas, Doña Refugio se volvió con una expresión compleja que mezclaba pena genuina, advertencia severa y tal vez un toque de respeto reacio por el valor de la joven viuda. Sus próximas palabras harían a Paloma cuestionar por primera vez, con seriedad real, si realmente debería haber aceptado aquella posición imposible. «Rodrigo Sebastián Mendoza no es solo un hombre difícil de cuidar», dijo Refugio con su voz envejecida por el tiempo, por el clima seco de las montañas y por años presenciando sufrimiento. Es prácticamente imposible de soportar por más de algunos días. 22 mujeres intentaron cuidarlo en los últimos 11 meses terribles, y todas, sin excepción, salieron de aquí completamente quebrantadas por dentro o totalmente derrotadas en espíritu. Hizo una pausa dramática, dejando el peso aplastante de aquellas palabras asentarse en el aire frío del corredor como nieve cayendo. Algunas hablan de episodios de dolor tan intensos y aterradores que sus gritos atraviesan el valle entero y hacen relinchar nerviosos a los caballos en los establos a kilómetros de distancia. Otras mencionan su lengua afilada como navaja, palabras que cortan más profundo que cualquier cuchillo de carnicero, hiriendo en lugares que tardan años en cicatrizar. Hubo mujeres fuertes, experimentadas, que simplemente desaparecieron a medianoche sin explicación, dejando atrás solo notas garabateadas a prisa con manos temblando de miedo. La mano callosa y manchada de edad de Refugio
reposó en el picaporte frío de la puerta. La familia Mendoza está desesperada, absolutamente al final de la cuerda. El hermano menor del patrón, don Fernando, está intentando con todas sus fuerzas mantener la hacienda mínimamente funcionando, pero las cosas están empeorando cada semana que pasa. Hay deudas acumulándose peligrosamente. Los acreedores aparecen toda semana amenazando procesos, y don Rodrigo parece determinado a expulsar a cualquier persona que intente ayudarlo, como si quisiera destruir todo y a todos solo, arrastrando a su familia entera a la ruina. Se acercó más a Paloma y bajó la voz a un susurro conspirador, mirando alrededor para garantizar que nadie más estaba escuchando. Pero hay algo muy extraño aquí, señora, algo que no tiene el menor sentido. La familia paga su salario, 5 veces el normal, dinero que haría rico a cualquier trabajador en algunos meses, como si tuviera recursos ilimitados, mientras todos en la región entera creen que están completamente en bancarrota, al borde de la miseria total. Don Fernando esconde eso muy bien, pero yo trabajo aquí hace tiempo de más. Vi cosas de más. Hay secretos profundos enterrados en esta casa. Secretos que el patrón guarda ferozmente incluso en su lecho de dolor y agonía. Doña Refugio abrió finalmente la puerta pesada con un rechino siniestro, y Paloma sintió el aire helado de la montaña fluir a través del cuarto como dedos invisibles. El dormitorio principal era absurdamente más grande que toda la cabaña humilde donde ella había vivido con Miguel durante sus breves y preciosos meses de matrimonio. Aquella comparación dolorosa atravesó su mente como una lámina antes de que pudiera impedirlo, trayendo lágrimas que ella parpadeó rápidamente para esconder. Ventanas masivas, tan grandes que parecían paredes enteras de vidrio, ofrecían vistas espectaculares de picos cubiertos de nieve eterna y bosques infinitos de pinos antiguos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, hasta el propio horizonte. Muebles pesados de madera oscura y elaboradamente tallada llenaban el espacio generoso, y una gran chimenea de piedra volcánica dominaba una de las paredes enteras, con cenizas frías y antiguas que sugerían que nadie había encendido fuego allí hace muchos días, tal vez semanas, a pesar del frío que comenzaba a apretar en las altitudes de las montañas. Pero toda aquella grandeza rústica e impresionante no conseguía de forma alguna esconder o disimular la atmósfera opresiva, asfixiante, casi tangible que se había instalado sobre absolutamente todo en aquel espacio. Era como si el propio dolor tuviera peso, sustancia, presencia física. En el centro del cuarto, en una cama absolutamente enorme esculpida en pino local macizo y cubierta con mantas gruesas de lana de oveja teñidas en tonos profundos de rojo sangre y marrón tierra, estaba él, Rodrigo Sebastián Mendoza. Sus ojos negros como obsidiana pulida se fijaron en ella con una intensidad perturbadora, que hizo la respiración de Paloma literalmente parar por un instante que pareció extenderse para siempre. Él debía tener unos 35 años, tal vez algunos años menos. Era extremadamente difícil decir con exactitud con la dolencia marcando tan profundamente sus facciones. Su cabello negro estaba completamente desgreñado, cayendo desordenado sobre la frente sudada. Barba de varios días, tal vez una semana, cubría su rostro anguloso y marcado. Su cuerpo, que basado en la estructura ósea debe haber sido extremadamente poderoso y musculoso, como los vaqueros que trabajaban bajo el sol implacable de las montañas, ahora estaba delgado de más, peligrosamente delgado, consumido de forma obvia por meses interminables de aquella dolencia misteriosa que lo atormentaba día y noche. Pero incluso debilitado físicamente de forma tan dramática, incluso reducido a una sombra de lo que claramente había sido, su presencia intensa llenaba el cuarto entero como una tormenta, a punto de desatarse con furia total sobre cualquiera que tuviera la mala suerte de estar cerca. Él no dijo absolutamente nada al inicio, solo la estudió con aquellos ojos penetrantes que parecían tener el poder de ver a través de todas las máscaras cuidadosas que las personas usaban para esconder sus vulnerabilidades. Su mirada recorrió metódicamente el vestido negro de viuda de Paloma, demorándose por un momento calculado en el pañuelo oscuro que ella usaba en el cuello conforme la costumbre del luto. Reconocimiento pasó rápidamente por sus ojos. El reconocimiento inmediato de alguien que también había perdido un cónyuge
y conocía íntimamente aquel dolor específico e insoportable, que nadie que no pasó por eso puede realmente comprender. Pero entonces, su expresión se endureció nuevamente de forma deliberada, como si hubiera tomado una decisión consciente de que cualquier conexión basada en sufrimiento compartido era una debilidad peligrosa que no podía permitirse demostrar, ni por un segundo. «Una más», dijo finalmente, su voz sorprendentemente ronca y profunda, cargando autoridad incluso fragilizada por la dolencia. «¿Y una viuda también? Veo por el vestido negro. ¿Cuántos años tienes, chica? ¿22? ¿23? Joven de más para ya estar vistiendo negro de luto. Joven de más para ya conocer ese tipo de dolor». Había algo deliberadamente cruel en la forma específica como dijo aquellas palabras. Un test obvio, como si estuviera experimentando dónde dolía más, buscando el punto débil donde pudiera hincar la lámina verbal y torcer hasta quebrar a la persona. Paloma sintió el dolor familiar y siempre presente apretar su pecho con fuerza. Aquel dolor persistente, que venía toda vez que alguien mencionaba a Miguel de cualquier forma. Toda vez que ella se acordaba de los planes elaborados que habían hecho juntos, y que nunca, jamás, se realizarían ahora. Pero ella había aprendido algo extremadamente valioso en los últimos 18 meses brutales de viudez. El dolor no la definía como persona. Ella podía cargar aquel peso inmenso y aún así seguir adelante, un pie delante del otro, respiración tras respiración. 25 años, don Rodrigo, respondió con voz firme y controlada, encontrando su mirada intensa sin retroceder un milímetro siquiera. Y sí, el señor está absolutamente correcto. Joven de más para ser viuda, joven de más para haber enterrado al hombre que amaba. Pero aquí estoy, y no vine hasta estas montañas para discutir mi edad o mi luto personal. Vine para cuidar del señor y de sus hijos de la mejor forma que consiga. Algo pasó rápidamente por los ojos negros de Rodrigo. Sorpresa genuina, tal vez, o respeto reacio. Pero él escondió aquella reacción rápidamente detrás de su máscara cuidadosamente construida de hostilidad defensiva. «Mis hijos», repitió con una risa amarga y completamente desprovista de cualquier humor real. «Ellos ya expulsaron al menos a 3 de las mujeres que vinieron aquí. Mateo tiene 11 años y pone serpientes venenosas en las camas de las cuidadoras. Sofía grita horas enteras que nadie, absolutamente nadie, puede o va a sustituir a su madre. Y Alejandro, bien, verás por ti misma lo que el pequeño se volvió». Se ajustó en la cama con un movimiento que claramente le causó dolor agudo, aunque intentaba esconder por puro orgullo masculino. «Entonces dime, viuda de Veracruz que sube montañas buscando trabajo imposible, ¿qué exactamente te hace pensar que conseguirás donde 22 otras mujeres, muchas de ellas con mucho más experiencia que tú, fallaron miserablemente?» Paloma colocó su pequeña bolsa de viaje gastada en el suelo con cuidado, y lo miró directamente con una intensidad que rivalizaba con la de él. «Porque yo ya perdí absolutamente todo lo que tenía para perder en este mundo, don Rodrigo. No tengo miedo de su enojo, ni del dolor que está intentando desesperadamente esconder detrás de toda esa hostilidad, ni de niños que están sufriendo profundamente y no saben cómo expresar eso sino portándose mal. Ya pasé por el valle de la sombra de la muerte, cuando enterré a mi esposo con mis propias manos. Nada de lo que el Señor o sus hijos hagan puede ser peor que aquello que ya sobreviví». El silencio que siguió era tan denso y cargado, que prácticamente vibraba en el aire entre ellos. Rodrigo la miró con una expresión compleja que ella no conseguía descifrar completamente. Algo entre admiración reacia, escepticismo profundo y tal vez, solo tal vez, un destello minúsculo de esperanza que él estaba intentando desesperadamente sofocar antes de que pudiera crecer y después decepcionarlo nuevamente. «Veremos», dijo finalmente con voz baja y peligrosa. «Veremos exactamente cuánto tiempo esa valentía toda dura, cuando Mateo ponga una tarántula del tamaño de tu puño en tu cama, cuando Sofía grite que te desprecia y desea que desaparezcas, cuando yo tenga uno de mis episodios severos y tú percibas que no puedes hacer absolutamente nada para ayudarme, solo observar mientras sufro». Apuntó para la puerta con una mano que temblaba ligeramente, sea de enojo, debilidad o ambos. «Doña Refugio va a mostrar tu cuarto.
Sugiero fuertemente que descanses mientras aún puedas, porque mañana de mañana temprano comienza la verdadera prueba. Pero antes de que Paloma pudiera formular cualquier respuesta, la puerta se abrió de forma violenta y ruidosa, y 3 niños entraron corriendo a toda velocidad, seguidos inútilmente por Doña Refugio, intentando sin éxito alguno controlarlos. ¡Papá!, gritó el menor, a Alejandro, un niño de 5 años con cabello oscuro desordenado y ojos enormes y expresivos, corriendo directo para la cama del padre con la velocidad descuidada que solo los niños pequeños poseen. Mateo dijo que va a enseñarme a lazar caballos hoy, pero Sofía dijo que soy pequeño de más, y voy a lastimarme. «Porque eres pequeño de más, tonto», respondió Sofía inmediatamente, una niña delgada de 8 años con trenzas completamente deshechas y rodillas sucias de tierra, como si hubiera pasado el día entero jugando en el suelo y rodando en el lodo. «Vas a caer del caballo y romperte el cuello». Mateo, el mayor de 11 años, entró por último con la postura rígida y excesivamente adulta de alguien cargando responsabilidades pesadas de más para su edad. Responsabilidades que nunca debería tener que soportar. Sus ojos eran idénticos a los del padre, negros, intensos, penetrantes, pero cargaban una tristeza profunda y antigua que ningún niño de 11 años debería conocer o cargar. Fue él quien notó a Paloma primero, parando instantáneamente. Sus ojos la recorrieron rápidamente de la cabeza a los pies, analizando con inteligencia sorprendente, juzgando con dureza, claramente preparado mentalmente para rechazarla exactamente como había rechazado sistemáticamente a todas las otras 22 que vinieron antes. «Otra», dijo con desdén impresionante para alguien tan joven, con una amargura que debería estar mucho más allá de sus años. «¿Cuánto tiempo esta aquí va a durar, papá? ¿Una semana entera? ¿O va a huir en 3 días como la última?» El pequeño Alejandro, curiosidad infantil superando temporalmente su discusión con la hermana, se volvió para observar a la mujer extraña en su cuarto. Sus ojos enormes la estudiaron con una mezcla confusa de interés, miedo y aquella desconfianza profunda que niños que fueron abandonados muchas veces desarrollan como mecanismo de defensa. Sofía simplemente cruzó los brazos delgados sobre el pecho y volvió el rostro, rehusándose incluso a mirar directamente a Paloma, como si ignorarla completamente pudiera hacer a la mujer desaparecer por magia. Doña Refugio finalmente consiguió recuperar el aliento suficiente para hablar, sosteniendo el marco de la puerta para apoyarse. «Niños, ¿cuántas veces necesito decir que no pueden entrar corriendo al cuarto del padre de esa forma? Él está enfermo y necesita paz y silencio». «Está bien, Refugio», Rodrigo dijo con voz cansada pero tocada por algo más suave cuando miraba a sus hijos. Amor, claramente, pero también culpa y tristeza. Déjalos quedarse por algunos minutos. Quiero que conozcan... ¿Cuál es tu nombre incluso? Paloma Esperanza Morales, respondió calmadamente, arrodillándose lentamente para quedar exactamente a la altura de los ojos de los niños, especialmente de los menores. Era un truco que había aprendido cuidando a los hermanos menores. Nunca hablar con niños de arriba hacia abajo, siempre al mismo nivel, ojo a ojo. Y ustedes deben ser Mateo, Sofía y Alejandro. Su padre me contó sobre ustedes. Mumu, ¿qué dijo? Mateo preguntó inmediatamente, desconfianza obvia tiñendo cada palabra. Dijo que somos imposibles, que expulsamos a todas las mujeres, que nadie aguanta quedarse aquí. Dijo que perdieron a alguien muy importante. Paloma respondió con honestidad gentil pero directa, y que están sufriendo, así como yo estoy sufriendo, así como su padre está sufriendo. A veces, cuando las personas están sufriendo mucho, hacen cosas para alejar a los otros, porque tienen miedo de acercarse y perder de nuevo. Aquella respuesta claramente no era lo que Mateo esperaba. Parpadeó varias veces, procesando, su hostilidad defensiva vacilando ligeramente. Sofía, sin embargo, reaccionó diferente. «Tú no conocías a nuestra madre», gritó de repente, lágrimas brotando en sus ojos. «Tú no sabes nada sobre ella. Tú no puedes hablar sobre ella como si supieras». «Tienes absolutamente razón», Paloma dijo suavemente, sin intentar tocar a la niña, pero manteniendo su postura abierta y no amenazadora. «Yo no conocí a tu madre, y nunca la conoceré, pero yo conocí a mi esposo, y él murió también. Entonces,
Sé cómo duele perder a alguien que amas más que todo. Sé cómo duele cuando las personas intentan fingir que no pasó, o que deberías superarlo rápidamente. Sé cómo es aterrador cuando alguien nuevo aparece y tienes miedo de que ellos también se vayan. El cuarto quedó completamente silencioso. Hasta el pequeño Alejandro paró de moverse, todos procesando aquellas palabras honestas y directas, de formas que sus mentes jóvenes conseguían. Fue Rodrigo quien finalmente rompió el silencio, su voz extrañamente ronca. Niños, doña Refugio va a llevarlos a lavar las manos y prepararse para la cena. Vayan. Hubo protestas predecibles, especialmente de Sofía, que no quería dejar el cuarto del padre, pero Refugio finalmente consiguió reunir a los tres y conducirlos afuera, sus voces gradualmente disminuyendo conforme se alejaban por el corredor. Cuando la puerta cerró y ellos quedaron solos nuevamente, Rodrigo estudió a Paloma con una intensidad renovada. Mencionaste a tu esposo. ¿Cómo murió? Paloma no esperaba la pregunta directa, pero decidió que la honestidad era la mejor aproximación. Fiebre tifoidea. Fue rápido, solo 10 días del primer síntoma hasta el fin. Los médicos no consiguieron hacer nada. Yo lo vi defiñar, incapaz de ayudar, sintiéndome completamente impotente. Él tenía solo 27 años. Habíamos casado hace solo 14 meses. ¿Cuánto tiempo hace? 1 año y medio. 18 meses que a veces parecen 18 años, y otras veces parecen haber pasado ayer. Rodrigo asintió lentamente, comprensión pasando por sus ojos. Isabela, mi esposa, murió hace 22 meses. 22 meses infernales. Estaba embarazada de nuestro cuarto hijo, 7 meses. Complicaciones que nadie esperaba, que vinieron rápido de más para conseguir ayuda adecuada. Perdimos a ambos, ella y el bebé, un niño. Su voz se quebró ligeramente en la última palabra, y él volvió el rostro, claramente luchando contra emociones que no quería demostrar delante de una extraña. Dejé a 3 niños sin madre porque yo estaba en los pastos altos, cuidando de ganado estúpido cuando ella necesitaba de mí. 3 niños que están creciendo perdidos porque el padre está enfermo de más para cuidarlos adecuadamente. La dolencia comenzó después de eso. Paloma dijo suavemente, no como pregunta, sino como afirmación. Ella había visto patrones similares antes. Él asintió sin mirarla. 2 meses después del funeral, comenzó con dolores de cabeza que me dejaban ciego. Después, vinieron los temblores tan intensos que apenas conseguía sostener una taza. Después los dolores que parecen rasgar mi cuerpo de dentro para afuera, como si algo estuviera consumiéndome. Los médicos examinan, hacen preguntas, dan remedios que no funcionan. Algunos dicen que estoy loco, que es todo en mi cabeza. Pero el dolor es real, Paloma. Es tan real como tú estás aquí ahora. Yo te creo, dijo simplemente, y no creo que estés loco. Creo que tu cuerpo está expresando un dolor que tu mente no consigue procesar sola. Vi a mi padre hacer lo mismo después de que perdimos todo en Zacatecas. Él comenzó a definar sin motivo médico aparente. Los médicos no encontraban nada malo, pero yo sabía. Él estaba muriendo de corazón partido, de vergüenza, de sentir que había fallado a su familia. ¿Y qué pasó con él? Rodrigo preguntó, finalmente mirándola nuevamente. ¿Murió? Paloma dijo con honestidad dolorosa, porque se rehusó obstinadamente a dejar que alguien lo ayudara de verdad. Empujó a todos lejos con enojo y orgullo, incluyendo a mí cuando yo imploraba para que me dejara cuidarlo. Y cuando finalmente estaba listo para aceptar ayuda y admitir que necesitaba apoyo, era tarde de más. El cuerpo ya había desistido completamente. Se acercó a la cama y, sin pedir permiso explícito, se sentó cuidadosamente en la silla al lado. No cometas el mismo error terrible, don Rodrigo. Tus hijos ya perdieron a la madre que amaban. Si pierden al padre también, sea por la muerte física o porque te alejaste emocionalmente de ellos de forma tan completa que puedes muy bien estar muerto, eso va a destruirlos de formas que tú ni consigues imaginar completamente. Van a cargar esas heridas por el resto de sus vidas. Antes de que Rodrigo pudiera formular cualquier respuesta, la puerta se abrió nuevamente, esta vez sin aviso previo, y don Fernando Mendoza, el hermano menor de Rodrigo, entró sin siquiera tocar, como si la propiedad ya fuera suya. Él era visiblemente más bajo que Rodrigo, con un bigote extremadamente bien cuidado
y ropas que sugerían que se importaba profundamente con apariencias y estatus social. Sus ojos pequeños y calculadores inmediatamente se fijaron en Paloma con desaprobación obvia y hostilidad mal disimulada. «Entonces esta es la nueva», dijo con frialdad que cortaba como hielo, examinándola lentamente de la cabeza a los pies, como si ella fuera ganado siendo evaluado para posible compra en el mercado. «Una viuda joven», Refugio me informó. «Espero sinceramente que entiendas perfectamente tu posición aquí, señora. Eres una empleada contratada, nada más que eso. Hay estándares rígidos de comportamiento apropiado que absolutamente deben ser mantenidos en esta casa. La familia Mendoza tiene reputación importante en esta región». Paloma se levantó, manteniendo su compostura y dignidad a pesar del tono extremadamente condescendiente. «Entiendo perfectamente mi posición, don Fernando. Fui contratada para cuidar de su hermano y auxiliar con los niños. Pretendo cumplir mis deberes con dedicación total y profesionalismo absoluto». Fernando asintió brevemente, pero sus ojos permanecieron fríos y desconfiados. «Bien, las últimas mujeres que pasaron por aquí se volvieron excesivamente familiares. Olvidaron sus lugares. Eso no será tolerado de forma alguna». Se volvió abruptamente para Rodrigo. «Hermano, necesitamos hablar urgentemente sobre las finanzas desastrosas de la hacienda. Los acreedores de Durango están volviéndose extremadamente impacientes y amenazadores. Si no pagamos al menos parte de las deudas hasta el final de este mes, ellos pueden comenzar procesos legales que nos destruirán completamente». Algo pasó rápidamente por el rostro de Rodrigo, una expresión compleja que Paloma no consiguió interpretar completamente, pero que parecía mezclar irritación, secreto y determinación. «Ya dije varias veces, Fernando. Voy a cuidar de eso». «¿Cómo exactamente?». Fernando explotó con frustración que claramente venía acumulándose hace mucho tiempo. «Estás preso en esta maldita cama hace meses interminables. El ganado está disminuyendo porque no tenemos dinero para compradores adecuados. Las pasturas están siendo mal gerenciadas porque no podemos contratar vaqueros suficientes. Y tú continúas insistiendo obstinadamente que puedes cuidar de eso, sin explicarme cómo demonios pretendes hacer eso. Porque no es absolutamente nada de tu incumbencia». Rodrigo respondió con una firmeza sorprendente para alguien tan visiblemente enfermo. «Esta hacienda aún es mía. Las decisiones importantes aún son mías. Y voy a resolver nuestros problemas financieros de mi propia manera, en mi propio tiempo». Fernando apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos quedaron blancos, claramente luchando desesperadamente para controlar su temperamento explosivo. «Tus decisiones teimosas nos están llevando directo a la ruina total. Si al menos me dijeras dónde». Paró abruptamente, como si hubiera casi revelado algo extremadamente importante que absolutamente no debería. «¿Dónde qué, Fernando?». Rodrigo preguntó con peligro obvio y amenazador en la voz. «Termina tu pensamiento». «Nada. Olvídalo completamente». Fernando se dirigió a la puerta con pasos rígidos, pero paró y miró a Paloma nuevamente con frialdad penetrante. «Recuerda perfectamente lo que dije, señora. Mantén tu lugar apropiado y no te involucres en asuntos complejos de la familia que no te dicen absolutamente ningún respeto». Después de que él salió cerrando la puerta con fuerza innecesaria, Paloma miró a Rodrigo con curiosidad obvia. ¿De qué exactamente estaba hablando? ¿Dónde qué? Rodrigo desvió la mirada por un largo momento, y ella pudo ver que él estaba debatiendo internamente cuánto revelar. Si debería confiar en ella con información que claramente era extremadamente sensible. Finalmente, suspiró profundamente. «Fernando cree que aún tengo dinero significativo escondido en algún lugar de la propiedad. Él está absolutamente correcto, pero nunca, jamás va a descubrir dónde está. ¿Por qué esconder recursos si tienen deudas reales y acreedores amenazando?». Paloma preguntó con genuina confusión. No tenía sentido lógico alguno. «Porque mi querido hermano es un derrochador irresponsable y un apostador compulsivo», Rodrigo dijo con amargura clara. «Si él supiera dónde está el dinero real, toda la fortuna estaría completamente arruinada en menos de 6 meses, tirada en mesas de cartas e inversiones idiotas. Antes de que Isabela muriera, ella me hizo jurar solemnemente que protegería el futuro de nuestros hijos por encima de todo. El dinero escondido es para Mateo, Sofía y Alejandro,
no para alimentar los vicios destructivos de mi hermano. La miró directamente e intensamente, con intensidad penetrante. Y ahora sabes algo que nadie más en esta casa entera sabe, excepto yo. La cuestión que importa es, ¿puedo realmente confiar en ti para mantener este secreto extremadamente importante y peligroso? Paloma no dudó ni por un segundo. Tus secretos son completamente seguros conmigo, don Rodrigo. No estoy aquí para juzgar tus decisiones o interferir en asuntos familiares complejos. Estoy aquí para ayudarte a recuperarte, para que puedas ser el padre que tus hijos desesperadamente necesitan. Algo cambió profundamente en sus ojos en aquel momento preciso. Una barrera comenzó a disolverse, tan sutilmente que era casi imperceptible, pero definitivamente estaba allí. Era el primer ladrillo siendo removido de un muro que él había construido con tanto cuidado alrededor de su corazón herido. En los días siguientes intensos, Rodrigo probó a Paloma de absolutamente todas las formas que conseguía imaginar, cada frontera de paciencia humana siendo empujada al límite extremo. Él rechazaba obstinadamente los remedios y tés que ella traía cuidadosamente, exigiendo saber cada ingrediente específico y su finalidad con desconfianza extrema. Interrumpía deliberadamente su descanso necesario, llamando a todas las horas de la noche, por cuestiones completamente triviales. Agua que estaba fría de más y lastimaba sus dientes, mantas que estaban calientes de más y lo hacían sudar, almohadas que necesitaban ser ajustadas constantemente en ángulos ligeramente diferentes. Durante las comidas, encontraba defecto en absolutamente todo que ella preparaba o traía. La sopa estaba hirviendo y quemaba su boca sensible. El pan estaba duro de más para masticar cómodamente. La carne tenía grasa de más y lo enfermaba. Los frijoles no tenían sal suficiente y eran sin sabor. Nada jamás estaba adecuado o satisfactorio, y él hacía cuestión absoluta de expresar cada insatisfacción con detalles exhaustivos y dolorosos. Pero Paloma enfrentaba cada desafío imposible con una paciencia inquebrantable, que solo aumentaba la frustración creciente de Rodrigo. Ella nunca perdía la calma, nunca respondía con el enojo que él claramente estaba intentando provocar, pero también no se inclinaba a sus manipulaciones obvias o demandas completamente absurdas. Era una línea delicada que ella caminaba con habilidad sorprendente. Los niños, predeciblemente, no fueron absolutamente nada más fáciles. En la segunda noche, exactamente como Rodrigo había previsto, Paloma encontró una tarántula del tamaño de su mano dentro de su almohada, cortesía obvia de Mateo, que observaba de lejos escondido en las sombras del corredor para ver su reacción, esperando gritos de terror. Ella simplemente tomó la araña con cuidado impresionante, evitando sus pelos irritantes, la llevó calmadamente para fuera de la casa y la soltó gentilmente en el jardín donde pertenecía. Después volvió para adentro y buscó a Mateo, que aún estaba escondido observando con ojos arreglados de sorpresa. Las tarántulas son criaturas absolutamente fascinantes, dijo con voz calma y educativa, sentándose en el suelo del corredor al lado de él. Mi esposo Miguel solía estudiarlas con pasión cuando éramos jóvenes. ¿Sabías que las hembras pueden vivir hasta 30 años completos? Es una vida larga para una telaraña, y que ellas son en realidad bastante tímidas y pacíficas, prefiriendo huir y esconderse que atacar. Solo muerden si están completamente acorraladas y aterrorizadas. Miró directamente al niño sorprendido. Si quieres realmente asustarme, Mateo, vas a necesitar ser mucho más creativo que eso. Pero yo preferiría que usaras toda esa creatividad e inteligencia obvia para cosas mejores. El niño la miró con sorpresa genuina, claramente no esperando aquella reacción completamente calma. ¿Tú no tienes miedo de las arañas?, preguntó, intentando sonar desdeñoso, pero no consiguiendo esconder completamente su curiosidad creciente. Tengo miedo de muchas cosas, Paloma admitió con honestidad completa, lo que pareció sorprenderlo aún más. Tengo mucho miedo de fallar con ustedes tres. Tengo miedo de no conseguir ayudar a tu padre adecuadamente. Tengo miedo profundo de que crezcan creyendo que nadie se importa de verdad. ¿Pero arañas? Sonrió levemente. Ellas son solo criaturas intentando sobrevivir en un mundo difícil, exactamente como todos nosotros. No hay motivo para temerlas.
Sofía probó ser aún más desafiante de maneras completamente diferentes y emocionalmente más intensas. Se rehusaba categóricamente a dejar a Paloma peinar su cabello enredado, ayudarla a bañarse adecuadamente o usar ropas limpias en lugar de las sucias que usaba hace días. Mi madre solía hacer esas cosas. Gritaba siempre que Paloma intentaba gentilmente ayudarla, lágrimas rodando por sus mejillas sucias. Tú no eres ella. Tú nunca serás ella. No puedes hacer las cosas que son de la madre. Paloma finalmente se sentó pacientemente con la niña después de un berrinche particularmente intenso y prolongado, que había dejado a Sofía exhausta. Tienes toda la razón del mundo, dijo suavemente, no intentando tocar a la niña, pero manteniendo presencia cercana y acogedora. Yo no soy tu madre. Nunca voy a ser tu madre, y nunca voy a intentar sustituirla. Nadie podría hacer eso. Tu madre era única y especial, y el lugar de ella en tu corazón siempre será solo de ella. Pausó, eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Pero yo puedo ser alguien diferente que se importa mucho contigo, que quiere que estés limpia y cómoda y saludable, que quiere que crezcas fuerte y feliz. Y tengo certeza absoluta de que tu madre, donde quiera que esté ahora, iría a querer exactamente eso para ti también. Ella no iría a querer que sufrieras o quedaras sucia y enferma. ¿Iría? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas nuevas, pero diferentes. Yo apenas me acuerdo de ella. Susurró con voz quebrada, y aquella confesión dolorosa rompió el corazón de Paloma en pedazos. A veces de noche, intento mucho fuerte recordar cómo era su voz, cómo ella cantaba para mí antes de dormir, pero no consigo más oír. Y tengo tanto miedo de olvidar completamente, de un día despertar y no recordar nada sobre ella. Paloma jaló a la niña para un abrazo cuidadoso, sin forzar pero ofreciendo consuelo. Entonces vamos a hablar sobre ella siempre que quieras. Cuéntame todas tus historias y recuerdos sobre tu madre, incluso las pequeñas cosas que parecen insignificantes. Cada memoria que compartes en voz alta mantiene a ella viva y real en tu corazón. Y yo prometo que voy a ayudarte a guardar esas memorias preciosas. Alejandro, el más nuevo de solo 5 años, era difícil de maneras completamente diferentes y tal vez más preocupantes. Él no atacaba verbalmente o hacía travesuras como los hermanos mayores. En lugar de eso, él simplemente no confiaba en absolutamente nadie. Seguía a Paloma silenciosamente por toda la casa a una distancia muy segura, observando cada movimiento con aquellos ojos enormes e infinitamente tristes, pero retrocedía instantáneamente y se escondía si ella intentaba de cualquier forma interactuar directamente con él. Una tarde soleada, Paloma estaba preparando galletas de canela en la cocina grande, siguiendo la receta de su abuela que sabía de memoria, cuando sintió aquella presencia pequeña y silenciosa. Alejandro estaba escondido detrás de la puerta entreabierta de la cocina, observando con interés obvio, pero rehusándose terminantemente a entrar completamente. ¿Sabes? Paloma dijo en voz alta pero casual, sin mirar directamente a él y continuando a amasar la masa aromática. Mi abuela solía hacer exactamente estas galletas cuando yo era pequeña como tú. Ella decía que el secreto especial era agregar un poquito de miel pura junto con el azúcar. Hace toda la diferencia en el mundo en el sabor final. Silencio absoluto. Pero ella notó por la sombra en el suelo que él habíase movido algunos centímetros cautelosos para más cerca de la cocina. Ella me enseñaba el proceso entero mientras hacíamos juntos. Paloma continuó conversacionalmente, agregando canela molida. Decía que las mejores recetas del mundo son siempre aquellas que son compartidas con amor, con las personas que más amamos. Pausó estratégicamente, entonces agregó de forma extremadamente casual. Pero hacer galletas completamente sola no es tan divertido o satisfactorio. Es mucho más difícil saber si la masa está con el gusto exactamente correcto, sin tener a alguien especial para ayudar a probar. Más algunos segundos de silencio tenso. Entonces, tan quietamente que ella casi no consiguió oír, vino la voz pequeñita de Alejandro. Yo puedo probar la masa. Paloma sonrió internamente, pero mantuvo su tono completamente casual y despreocupado. Eso sería extremadamente útil para mí. ¿Crees que podrías hacer ese favor importante? Y así, muy lentamente,
centímetro por centímetro. Alejandro comenzó a acercarse a la cocina y eventualmente entró. No era confianza completa, aún no, lejos de eso. Pero era un comienzo precioso. Una grieta minúscula pero significativa en las paredes enormes que él había construido tan cuidadosamente alrededor de su corazón lastimado de 5 años. Mientras tanto, la condición misteriosa de Rodrigo permanecía un enigma médico frustrante. Paloma comenzó a mantener un diario extremadamente detallado de absolutamente todos sus síntomas, buscando meticulosamente por patrones que los médicos convencionales anteriores pudieran haber perdido completamente. Ella notó algo crucial. Sus episodios de dolor eran invariablemente más severos y prolongados cuando él estaba particularmente agitado emocionalmente, cuando los niños peleaban intensamente entre sí, cuando Fernando aparecía con malas noticias sobre la hacienda, cuando él quedaba solo por mucho tiempo perdido con sus pensamientos oscuros. Esos eran precisamente los momentos en que el dolor lo consumía más intensamente, dejándolo gritando y sudando. Una noche particularmente terrible, durante un episodio especialmente severo que dejó a Rodrigo casi inconsciente de dolor, Paloma estaba buscando desesperadamente por cualquier cosa que pudiera ayudar a aliviar su sufrimiento, cuando encontró algo que cambiaría completamente su comprensión de toda la situación. Escondida cuidadosamente detrás de algunos libros polvorientos en un estante alto y difícil de alcanzar, estaba una pequeña botella de vidrio oscuro conteniendo láudano. La botella estaba visiblemente vieja, la etiqueta descolorida y manchada, datando de más de 3 años atrás basado en la fecha impresa, y estaba casi completamente vacía, con solo algunas gotas oscuras en el fondo. Su corazón literalmente se hundió en el pecho cuando percibió las implicaciones terribles y devastadoras. Rodrigo estaba automedicándose sin supervisión médica adecuada, tomando láudano, un opioide extremadamente potente y adictivo, probablemente en dosis que variaban peligrosamente dependiendo de su nivel de desesperación y dolor. Y láudano. Ella sabía muy bien por haber visto a su propio padre luchar desesperadamente contra dependencia similar. Creaba dependencia física y psicológica severa. Más importante, podía causar exactamente los tipos de síntomas debilitantes que Rodrigo exhibía regularmente: temblores intensos, dolores inexplicables por todo el cuerpo, episodios de sudoración profusa, agitación incontrolable, y la sensación de que algo estaba consumiendo el cuerpo de dentro para afuera. Ella lo confrontó a la mañana siguiente sin rodeos, sosteniendo la botella vacía como evidencia. ¿Hace exactamente cuánto tiempo estás tomando esto sin contarme?, preguntó con voz controlada pero claramente molesta. El rostro de Rodrigo palideció instantáneamente. Después se volvió rojo intenso de una mezcla explosiva de enojo, vergüenza y miedo de ser descubierto. Eso no es absolutamente nada de tu incumbencia, dijo defensivamente. Es sí completamente de mi incumbencia cuando estoy intentando desesperadamente ayudarte a mejorar, y tú estás saboteando activamente todo el proceso con esto. Paloma retrucó, su paciencia finalmente estallando después de días acumulados. Rodrigo, láudano en dosis no supervisadas puede estar causando fácilmente la mitad o más de tus síntomas. Si estás tomando dosis irregulares y variadas, sin control médico apropiado, tu cuerpo está literalmente en guerra contra sí mismo. La dependencia te está agotando lentamente. Tú no entiendes absolutamente nada, dijo volviendo el rostro con vergüenza, rehusándose a encararla. El dolor es completamente insoportable sin esto. Lo necesito desesperadamente solo para conseguir pasar los días. ¿No? Tú crees que lo necesitas porque tu cuerpo desarrolló dependencia química. Paloma dijo, forzando su voz a suavizar a pesar de su frustración. Pero lo que tú realmente necesitas es ayuda adecuada y estructurada para lidiar con el dolor, sin depender de algo que está activamente tornando todo 1000 veces peor a largo plazo. Se sentó determinantemente en el borde de la cama, rehusándose a ser ignorada. Rodrigo, por favor, déjame ayudarte a hacer esto del modo absolutamente correcto. Vamos a disminuir gradualmente la dosificación de forma controlada y segura, con supervisión constante. Va a ser increíblemente difícil, probablemente la cosa más difícil que has hecho en tu vida entera. Habrá días en que me vas a despreciar por hacer esto, pero del otro lado de ese proceso terrible,
Hay una chance muy real de recuperación completa. El silencio que siguió fue extremadamente largo y cargado de tensión. Finalmente, Rodrigo la miró con ojos que brillaban peligrosamente con emoción contenida, que él raramente permitía que alguien viera. «¿Por qué demonios te importas tanto?», preguntó con voz ronca. «Tú apenas me conoces realmente. Soy solo un trabajo temporal para ti, un enfermo difícil más. Porque yo sé exactamente cómo es estar tan completamente perdido en el dolor, que harías literalmente cualquier cosa para hacerlo parar, incluso si solo por algunas horas». Paloma dijo con voz suave pero intensa, lágrimas surgiendo en sus ojos. «Cuando Miguel murió en mis brazos, pasé meses enteros queriendo solo parar de sentir cualquier cosa. No usé láudano específicamente, pero usé otras formas igualmente destructivas de entumecerme emocionalmente. Trabajar hasta el agotamiento físico completo, aislarme de absolutamente todos los amigos y familia, rehusarme a comer adecuadamente. Estaba agotándome muy lentamente porque vivir y sentir dolía de más para soportar. Lágrimas corrieron libremente por su rostro ahora sin que ella intentara esconderlas o limpiarlas. Y entonces un día, mi madre sostuvo mi rostro con las 2 manos y me miró directamente a los ojos y dijo algo que cambió todo. «Tu dolor profundo honra el amor inmenso que ustedes compartieron, pero Miguel no iría a querer de forma alguna que te destruyeras completamente por causa de él. Él iría a querer desesperadamente que vivieras, que fueras feliz nuevamente, que amaras nuevamente». Y ella estaba completamente correcta. Veronota tomó la mano de Rodrigo con firmeza, sosteniendo cuando él intentó instintivamente jalar. «Isabela no iría a querer esto para ti, Rodrigo. Ella no iría a querer que sus 3 hijos lindos crecieran completamente sin padre, porque no conseguiste pedir ayuda cuando más necesitabas. Entonces estoy aquí ahora, pidiendo, implorando. Déjame ayudarte de verdad». Rodrigo cerró los ojos con fuerza, y por la primera vez desde que ella había llegado a aquella hacienda, Paloma vio lágrimas deslizarse por su rostro endurecido por el sufrimiento. Cuando él finalmente consiguió hablar, su voz estaba completamente quebrada. Yo no sé si consigo hacer esto. No sé si soy fuerte suficiente. No necesitas saber con certeza ahora. Paloma dijo con firmeza gentil. Solo necesitas estar dispuesto a intentar, un día de cada vez. Y yo prometo solemnemente que estaré aquí a tu lado en absolutamente cada paso difícil del camino. Tú no vas a pasar por esto solo. Las semanas siguientes fueron sin duda las más difíciles que cualquiera de ellos había experimentado. Paloma ayudó a Rodrigo a disminuir gradualmente el láudano de forma extremadamente controlada, midiendo cada dosis minúscula con precisión, sosteniendo su mano firmemente durante temblores intensos de abstinencia, que sacudían su cuerpo entero, limpiando pacientemente sudor frío durante las noches interminables, cuando él no conseguía dormir absolutamente nada. «No consigo más», gemía repetidamente durante una crisis particularmente severa que lo dejó llorando de dolor y desesperación. «Por favor, Paloma, solo dame un poco más, solo un poco». «Tú consigues sí», respondía firmemente, rehusándose a ceder a pesar de su corazón partirse viéndolo sufrir. «Solo un día más, después uno más. Tú eres mucho más fuerte que esto, más fuerte que la dependencia. Y yo estoy bien aquí. No voy a dejar que desistas». Los niños percibieron rápidamente que algo profundo e importante estaba diferente, incluso si no entendían completamente todos los detalles. Mateo, con su inteligencia aguzada, asumió aún más responsabilidades de las que ya cargaba, manteniendo a Sofía y Alejandro ocupados y relativamente quietos cuando el padre necesitaba desesperadamente silencio absoluto. Sofía comenzó gradualmente a dejar a Paloma peinar su cabello cuidadosamente, finalmente aceptando cuidado maternal que había rechazado por tanto tiempo. Alejandro raramente dejaba el lado de Paloma ahora, siguiéndola como una sombra pequeña y fiel por toda la casa. Lentamente, casi milagrosamente, Rodrigo comenzó a mejorar de formas mensurables. Los temblores intensos disminuyeron en frecuencia e intensidad. Los dolores severos comenzaron a espaciarse, con intervalos cada vez más largos entre los episodios. Su fuerza física retornó gradualmente, permitiendo que se sentara por períodos más largos, después se parara brevemente, después caminara algunos pasos.
y con la claridad mental creciente que venía sin la niebla constante del láudano, algo más profundo y más importante comenzó a crecer entre Rodrigo y Paloma, algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar, pero que se volvía imposible de ignorar. Una tarde tranquila, Paloma estaba organizando sus pocas ropas en el pequeño cuarto que le habían dado, cuando Rodrigo apareció inesperadamente en la puerta, caminando completamente solo, sin apoyo, sin ayuda, por la primera vez en muchos meses. «¡Rodrigo!», exclamó sorprendida. «Deberías estar descansando. ¿Caminaste solo hasta aquí?». «Ya descansé de más en los últimos meses», dijo, entrando en el cuarto pequeño y cerrando la puerta detrás de sí con cuidado. «Necesito desesperadamente decir algo que no puedo más guardar». Paloma sintió su corazón acelerar peligrosamente, latiendo tan fuerte que ella tenía certeza de que él podía oír. Había algo completamente diferente en la forma como él la miraba ahora. Algo intenso que hacía su estómago revolverse y su respiración fallar. «Cuando llegaste aquí hace semanas atrás», dijo con voz baja e intensa, «yo quería desesperadamente expulsarte exactamente como expulsé sistemáticamente a todas las otras 22. Quería alejarte rápidamente antes de que pudieras de alguna forma herirme, antes de que pudiera importarme. Pero tú no te fuiste a pesar de todo lo que hice. Tú te mantuviste firme cuando literalmente nadie más en el mundo entero se mantendría. Tú me viste en mi peor momento absoluto, en el fondo del pozo, y no retrocediste ni un paso. Se acercó más, y Paloma podía sentir el calor emanando de su cuerpo. Paloma, tú no solo salvaste mi vida físicamente, tú me enseñaste cómo vivir de verdad nuevamente, cómo sentir nuevamente, cómo tener esperanza nuevamente. Tú enseñaste a mis 3 hijos heridos que es seguro confiar en alguien, y en el proceso de hacer todo eso, su voz cayó a un susurro ronco. Tú robaste completa y totalmente mi corazón. Rodrigo. Lágrimas llenaron inmediatamente sus ojos, emoción aplastante transbordando. Tú sabes perfectamente que esto es imposible. Tú eres un Mendoza, una de las familias más importantes de esta región. Yo soy solo una viuda pobre de Veracruz, sin familia importante, sin dote, sin nada. La sociedad jamás aceptaría esto. No me importa absolutamente nada lo que la sociedad hipócrita acepta o rechaza, dijo con intensidad feroz, tomando sus manos con firmeza. Me importa profundamente que mis 3 hijos te aman, como no amaron a nadie desde que perdieron a la madre. Me importa que despierto todas las mañanas pensando en ti. Me importa que no consigo más imaginar mi futuro sin ti, en él, de forma permanente. ¿Y Fernando? Tú sabes que él hará absolutamente todo a su alcance para separarnos. Él me desprecia. Fernando tendrá que aceptar mi decisión o perderá completamente su lugar en esta familia. Rodrigo dijo con determinación absoluta. Esta es mi vida, mi elección, mi corazón. La jaló más cerca hasta que sus rostros estaban a centímetros. Cásate conmigo, Paloma Esperanza Morales. No porque necesito una cuidadora o empleada, porque te necesito, como mi pareja en todo, como madre de mis hijos que ya te aman, como la mujer que amo con absolutamente todo lo que soy y que espero ser. Sí, susurró a través de lágrimas que ahora caían libremente. Sí. Cuando sus labios finalmente se encontraron, era como si todas las piezas quebrantadas y perdidas de sus vidas fragmentadas finalmente encontraran sus lugares perfectos. Era cura y esperanza y amor todo mezclado en un único momento trascendente. Pero Fernando Mendoza no era hombre que desistía fácilmente de control o de acceso a dinero. 2 semanas después del pedido de matrimonio, apareció en la hacienda con un abogado caro de Durango y un médico que había sobornado, determinado absolutamente a tener a Rodrigo declarado legalmente, mentalmente, incapaz de tomar decisiones. Mi hermano está claramente no en su perfecto juicio. Fernando argumentó con falsa preocupación delante de testigos que había traído. ¿Proponer matrimonio a una empleada contratada que apenas conoce? Eso prueba definitivamente que él no está mentalmente apto para tomar decisiones serias sobre propiedad y herencia. El médico que Fernando había traído examinó a Rodrigo, claramente esperando encontrar a un hombre enfermo, confuso y fácilmente manipulable. Pero en lugar de eso, encontró a alguien completamente lúcido, más fuerte y más saludable de lo que había estado en más de un año entero.
Don Rodrigo Mendoza está en perfecta salud mental. El médico fue forzado a declarar honestamente, para obvia furia de Fernando. Sus facultades cognitivas están completamente intactas. Él está perfectamente capaz de tomar decisiones informadas. Fernando se puso rojo de enojo explosivo. Esto es completamente absurdo. Él está tirando el legado entero de la familia Mendoza. ¿Lo que estoy haciendo? Rodrigo dijo con calma absoluta y autoridad, que no demostraba hace mucho tiempo. Es elegir mi propio futuro y el futuro de mis hijos. Y ya que estás tan obsesionado y preocupado con dinero, tal vez sea finalmente hora de que yo muestre algo que mantuve escondido. Llevó a todos, Fernando visiblemente nervioso, el abogado curioso, Paloma confusa y los 3 niños, para los fondos remotos de la propiedad, para un granero aparentemente completamente abandonado que nadie usaba hace años. Movió heno viejo y polvoriento, revelando una trampilla extremadamente bien escondida en el suelo de madera. Bajaron cuidadosamente por una escalera empinada para una cámara subterránea secreta. Cuando Rodrigo encendió varias linternas de aceite, iluminando el espacio escondido, absolutamente todos jadearon en choque total y descrenza. Pillas organizadas de barras de oro puro y plata brillante, sacos enormes llenos de monedas de oro, documentos legales cuidadosamente preservados de propiedades de 3 minas secretas, extremadamente productivas, una fortuna que iba mucho más allá de la imaginación de cualquiera, riqueza suficiente para comprar la mitad de la región entera. Isabela y yo encontramos 3 vetas extremadamente ricas de oro y plata en las montañas altas hace más de 10 años. Rodrigo explicó calmadamente mientras todos miraban boquiabiertos. Mantuvimos absolutamente secreto, extrayendo discretamente a lo largo de los años, acumulando sistemáticamente todo para garantizar el futuro de nuestros hijos. Esta fortuna garantiza que Mateo, Sofía y Alejandro nunca pasen cualquier necesidad, nunca dependan de nadie. Miró directamente e intensamente a Fernando con dureza. Y no, tú no tendrás acceso a absolutamente nada de esto. Ya establecí un fideicomiso legal completamente a prueba de contestación, a través de abogados en Durango. Todo queda protegido y administrado para Mateo, Sofía y Alejandro hasta que alcancen la mayoría de edad. Tú continuarás recibiendo tu salario justo administrando las operaciones diarias de la hacienda. Pero los días de tú intentar controlar esta familia y sus finanzas terminaron definitivamente. Fernando miró entre la fortuna imposible, su hermano visiblemente recuperado, y Paloma con desprecio puro y mal disimulado quemando en sus ojos. Pero estaba completamente derrotado en todos los sentidos. Sin argumento legal válido, sin forma de contestar, sin aliados. Salió de la cámara secreta sin decir una única palabra, sabiendo que había perdido absolutamente todo lo que buscaba. El matrimonio ocurrió 6 semanas después, en una ceremonia pequeña pero profundamente significativa. Solo familia cercana verdadera y los amigos más leales. Paloma usó un vestido simple pero absolutamente elegante. Su cabello decorado con flores silvestres frescas de las montañas que Sofía había colectado cuidadosamente. Cuando Rodrigo hizo sus votos, su voz estaba fuerte y clara, sin hesitación. Paloma Esperanza Morales, tú me encontraste en el momento más oscuro de mi vida entera. Cuando yo había desistido completamente de vivir, tú rehusaste terminantemente desistir de mí. Tú viste valor y potencial, donde literalmente todos los otros veían solo un problema imposible. Prometo solemnemente pasar cada día del resto de mi vida mostrándome digno de ese amor extraordinario que tú me diste. Paloma apenas conseguía hablar a través de las lágrimas de felicidad pura. Rodrigo Sebastián Mendoza, tú me enseñaste algo que pensé que nunca aprendería nuevamente, que es completamente posible amar profundamente de nuevo después de la pérdida devastadora, que segundas oportunidades reales existen incluso cuando parece imposible. Que familia no es solo sangre compartida, es elección consciente y amor incondicional. Elijo a ti, elijo a Mateo, Sofía y Alejandro con todo mi corazón. Elijo esta vida linda que construiremos juntos. Por Násanas, los niños estaban sentados en la primera fila, testigos de la transformación completa de su familia. Mateo tenía lágrimas brillando en sus ojos, pero sonreía con felicidad genuina por la primera vez en años.
Sofía sostenía un ramo de flores como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Alejandro no conseguía parar de sonreír, balanceando las piernas con excitación. 5 años completos después, la hacienda Mendoza prosperaba de formas que superaban hasta los sueños más ambiciosos. Rodrigo, completamente recuperado y más fuerte que nunca, había expandido las operaciones dramáticamente. Las minas secretas continuaban proporcionando riqueza sustancial que él invertía sabiamente en tierras, ganado de calidad superior y educación para los niños. Las pasturas estaban repletas de ganado saludable y valioso. La casa había sido completamente restaurada a su gloria original y más allá. La familia Mendoza era respetada no solo por su riqueza, sino por su generosidad con la comunidad. Mateo, ahora con 16 años y alto como el padre, trabajaba lado a lado con Rodrigo, aprendiendo cada aspecto de la administración con dedicación impresionante. Sofía, a los 13 años y brillante, era inteligente y sorprendentemente confiada, hablando frecuentemente sobre sus sueños de estudiar medicina formalmente en la capital. Alejandro, a los 10 años, era dulce y gentil por naturaleza. Adoraba trabajar pacientemente con los caballos y mostraba talento natural. Y había 2 adiciones preciosas a la familia. Isabela Elena, una niña linda de 3 años con rizos oscuros, nombrada en honor completo a la primera esposa de Rodrigo, y Miguel Sebastián, un bebé saludable y sonriente de 6 meses, nombrado en honor al primer esposo de Paloma. Fernando había salido de la hacienda eventualmente hace 2 años, completamente incapaz de aceptar su pérdida total de control e influencia. Pero sorprendentemente, 6 meses atrás reapareció cambiado de formas profundas, habiendo enfrentado sus demonios personales en otro lugar, pidiendo perdón genuino y una chance de reconstruir relación con la familia. Rodrigo, con un corazón ahora capaz de verdadera misericordia y perdón, le dio esa segunda chance preciosa, algo que nunca habría hecho años atrás. Una tarde dorada particularmente bonita, sentados juntos en la veranda amplia viendo el atardecer espectacular pintar las montañas de tonos imposibles de naranja y púrpura, Rodrigo jaló a Paloma para cerca con ternura. «¿Sabes qué pienso a veces cuando miro para todo esto?», dijo suavemente, su brazo alrededor de ella. «¿Qué, mi amor? Que Isabela y Miguel, de donde quiera que estén ahora viendo todo, probablemente planearon esto entero juntos», dijo con una sonrisa pensativa, empujándonos gentilmente uno al otro exactamente cuando ambos estábamos finalmente listos para abrir nuestros corazones y amar nuevamente de verdad. Paloma sonrió a través de las lágrimas que venían fácilmente ahora, lágrimas de gratitud en lugar de dolor. «Me gusta mucho esa idea linda. Ambos nos amaron suficiente para querer que fuéramos felices nuevamente, incluso si significaba con otra persona. ¿Y somos felices?», Rodrigo dijo con convicción absoluta, besando su frente con ternura. «Increíblemente, imposiblemente felices. Gracias a ti, viuda terca y valiente de Veracruz, que se rehusó terminantemente a desistir del ranchero más imposible de México. Gracias a nosotros 2, corrigió gentilmente pero firmemente, por elegir luchar juntos, por elegir amar a pesar del miedo, por elegir creer a pesar de todo en segundas oportunidades cuando el mundo decía que era imposible. Y mientras el sol finalmente descendía completamente detrás de las montañas majestuosas de Durango, pintando el cielo de dorado líquido, carmesí y púrpura profundo, aquella familia bellamente remendada pero absolutamente perfecta, se sentó junta en armonía completa. Ellos eran prueba viva, respirante, de que el amor más poderoso y transformador frecuentemente viene de los lugares más inesperados e improbables, que la cura verdadera no viene de remedios o riqueza, sino de la valentía de abrir el corazón incluso después de quebrantado, y que las familias son construidas no solo por sangre, sino por elección, compromiso y amor incondicional que se rehúsa a desistir. Si esta historia tocó profundamente tu corazón, escribe poderoso en los comentarios. Déjame saber que estuviste aquí conmigo hasta la última palabra. Gracias por escuchar con tu corazón entero. Y esto fue solo el comienzo de lo que tengo para compartir. La próxima historia va a sorprenderte aún más. Haz clic en el video apareciendo en tu pantalla ahora
Y prepárate para emocionarte de formas que ni imaginas.